proyectando ya en Facebook, A transmitiendo. ver, ahí me Ahí fijo. parece. Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Arrancamos con la clase de, no sé qué número de clases es esta, la quinta me parece, o Me la parece. cuarta, Es a cargo de... la clase del 19 de noviembre. Ahí parece. Sí. Del 19 de noviembre. Bueno, a cargo de Marisú Liski y de Nora Maciel. Los dejo ya con ellas, yo me silencio y nos vemos cuando en la ronda de preguntas. Buenas tardes a todos y a todas, a todes. Mi nombre es Nora Maciel, soy abogada, soy defensora de pobres y ausentes en la ciudad capital. Eso significa que intervengo en procesos civiles, administrativos, de menores, procesos no penales. Básicamente esa es mi competencia. Y en ediciones anteriores de la cátedra he desarrollado la temática siempre, ¿no? La misma, niños, niñas y adolescentes y el contexto legal. Ese margen de contexto legal me ha permitido en algunas ediciones de la cátedra desarrollar la historia de la legislación de niñez, en otras ediciones el régimen penal juvenil, en otras la 26061, en otras informes sobre la situación de institucionalización de niños, niñas y adolescentes. Y para esta edición, y considerando que hay muchos cursantes que reeditan, muchos alumnos que reeditan la cursada de la cátedra, decidí incluir todo este análisis desde la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Se llama Convención de los Derechos del Niño, así es el nombre del instrumento jurídico internacional que suscribió nuestro país, que este año cumple 31 años, esa convención, y que fue incorporada a nuestra Constitución Nacional en el año 1994 en el artículo 75, inciso 22. Antes de eso, nuestro país había ratificado el instrumento internacional y no había derogado la legislación que regía en ese momento, que era la ley Agote o ley de patronato. Entonces, se me ocurrió, porque siempre que charlamos con los participantes de los cursos y que responden a distintas carreras de la universidad, algunos, otros son actores de la sociedad civil, agentes territoriales y demás, comprometidos con los derechos humanos que inician esta cursada. El desarrollo por ahí de las herramientas legales es tedioso o aburrido cuando uno no está en contacto permanente con la materia. Entonces quería presentarles el análisis de la convención, incluyendo estos aspectos que mencioné al principio de la charla, porque es una forma de mirar a la niñez, es una forma de mirar la realidad, y lo que nosotros tenemos que tratar de releer o repensar es la convención para que se pueda ajustar a la realidad, mejor dicho, no para que se ajuste, sino para que pueda modificar la realidad de niños, niñas y adolescentes. Una de las cuestiones más llamativas en el universo, digamos, entre la norma y el mundo de la niñez, es que no hay una correspondencia. No hay una correspondencia en materia de vigencia de derechos, no hay una correspondencia en materia de garantías, no hay una correspondencia que indique que hemos tomado en serio a la niñez.
¿Por qué les decía entonces que voy a presentar esto desde la convención? Bueno, el instrumento internacional de la convención ha sido ampliamente ratificado por todos los países del mundo, la mayoría, salvo el imperio, por supuesto. Y en América Latina eso ha tenido digamos, una recepción unánime en cuanto a los postulados de la convención. Y ha implicado también la adecuación normativa interna de los diferentes países al texto de la convención. Antes de la convención, con algunas diferencias de matices, regía en el mundo una concepción de la niñez como un objeto de protección. Desde la convención se le da a los niños, niñas y adolescentes el rasgo de sujeto de derechos y a partir de allí de ciudadanos. Eso implicó básicamente en América Latina esto que les contaba, que es un cambio de legislación. Y fue modificándose paulatinamente también la jurisprudencia con relación a la consideración de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es la jurisprudencia? Lo que los jueces dicen frente a los conflictos que son llevados a su tribunal. Pero, ¿cuál es la diferencia sustancial entre lo que ocurrió con la convención en América y lo que ocurrió en el resto del mundo? En el resto del mundo significó la oportunidad de igualar derechos que no estaban igualados hasta la sanción de la convención, como por ejemplo la obligación de los estados de brindar educación a todos los niños, niñas y adolescentes. Eso fue básicamente lo que el cambio que impactó en Europa con la convención. Y en América implicó en realidad una discriminación positiva, si se quiere, entre los niños a los que era destinada la convención. Es decir, la convención fue mirada no como una política universal, ustedes ya saben, porque lo han explicado otros profesores que han hablado antes que yo, que los derechos humanos previstos en los tratados son universales, inalienables, son progresivos. Bueno, todas estas características de derechos humanos también gozan, digamos, aquellos derechos contemplados en la Convención para el universo de los niños. Pero resulta que el impacto en América de la Convención fue básicamente hacer una distinción entre el universo de niños a los que quedaba destinada esta convención, es decir, a aquellos niños que eran vulnerables, a aquellos niños que estaban judicializados, a aquellos niños que requerían la tutela o protección del Estado. Y todos los otros niños quedaban comprendidos, digamos, en otras leyes, por ejemplo, la ley de educación pública. Entonces, esta forma de mirar la convención acotada, esta forma de discriminación positiva de la convención, ha generado también que la ley que se sancionó en consecuencia, que es la ley 26.061, esté destinada a un universo acotado de niños. Yo cuando explicaba esto en ediciones anteriores, cuando hablaba del sistema de protección integral, decía, pero ¿para quiénes está destinada la ley? Para todos los niños. Me recuerdo un alumno que me dijo, esta ley está destinada para todos los niños. Sí, la finalidad de la ley es destinada para todos los niños. Lo cierto y lo concreto es que en la realidad esa ley es aplicable a los niños que están en situación de vulnerabilidad. Es decir, no se ha generado con esta legislación ese rasgo de universalidad que deberían compartir todas las leyes derivadas de los tratados de derechos humanos. Entonces, esta es la primera mirada u observación que tenemos que hacer con relación a la convención, porque esto es una mirada política, esto es una mirada práctica que tiene incidencia en el mundo directo, en el mundo de la niñez. Para poner ejemplos concretos de esta mirada que estoy diciendo.
si nosotros, los casos que se han judicializado, por ejemplo, de niños en situación de calle con su familia por falta de vivienda, y que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que ha sido conocido como el caso Quiles Castro, que es un amparo por vivienda realizado a una madre en situación de calle con su hijo con cierta discapacidad. Bueno, ese caso que llegó a la Corte Suprema, la Corte, ¿qué hace? Dice, bueno, acá se trata de derechos económicos, sociales y culturales, y estos derechos son progresivos. Antes se los interpretaba como derechos, digamos, de tercera generación, es decir, los de primera generación vendrían a ser los derechos civiles, y aquellos que tenían en cuenta las condiciones socioeconómicas del hábitat, de alimento, ropa, condiciones materiales para el desarrollo, son los derechos económicos, sociales y culturales, que ustedes lo vieron con el profesor Rudy Pérez. Entonces la Corte, ¿qué dice? Bueno, sí, los derechos vulnerados de este niño no es una cuestión afectiva, ¿no? Tiene la madre estaba con él en la misma situación, pero no lo dejó solo, digamos, no estaba cuidándolo. Y vamos a ver entonces que la Convención habla de un principio de efectividad para dar garantía a los derechos que están contenidos en la Convención, que son, además del derecho a la vida, al desarrollo, a la familia, el derecho a la vivienda, a las condiciones materiales, a la alimentación, a la educación, etc. Entonces, habla del principio de efectividad de la Convención. ¿Y qué dice de ese principio de efectividad? Que los estados se comprometen hasta el máximo de los recursos disponibles. Entonces la Corte trae al estado que estaba siendo demandado, que era la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a la Corte, que dice: nosotros estamos utilizando el máximo de los recursos disponibles previstos para este tipo de situaciones, y tenemos bonos habitacionales que les proveen a las personas de viviendas en hoteles, en alojamiento, etcétera. Por lo tanto, el Estado no ha vulnerado los derechos de este niño. Bueno, entonces, la Corte, ¿qué hace ahí? Revisa la razonabilidad del empleo de esos recursos, y se da cuenta de que Ciudad Autónoma de Buenos Aires gastaba mucho más en ese tipo de medidas para dar respuestas a la solución habitacional que en crear, por ejemplo, planes de vivienda o en construir viviendas. Eso quedó expuesto en una audiencia que hubo ante la Corte. La Corte condena a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a brindarle solución habitacional a esta familia. La solución habitacional vino muchos años después. Y acá entonces surge otro elemento que tiene que ver con la mirada de este instrumento, este instrumento internacional, que es la cuestión de la duración de los plazos judiciales. La vida de los niños, como dicen algunos autores, es hoy. El tiempo de la niñez es hoy. Si la solución va a estar dada los procesos y la judicialización para la realización de los derechos, vamos a transitar toda la vida del niño en los tribunales, y la respuesta va a llegar cuando ese niño ya deje de ser niño, es decir, cuando su infancia haya transcurrido. Entonces esto determina otro elemento de la convención que es muy importante, que habla de cómo deben ser empleadas todas las medidas y las políticas desarrolladas por el Estado, y que deben ser siempre en interés superior del niño. Este interés superior del niño, lamentablemente en América y en Argentina, ha sido utilizado no para expandir derechos, no para darle vigencia y garantía, sino ha sido utilizado mayoritariamente en la jurisprudencia para restringirle derechos a los niños. De esto hay ejemplos
numerosos. Pero uno de esos ejemplos que se da hoy en la práctica a 31 años de vigencia de la Convención, 15 años de vigencia del Sistema de Protección Integral de la Niñez, es la adopción de las medidas de separación de los niños de su familia cuando ésta presenta algún tipo de disfuncionalidad, generalmente, digamos, tienen que ver con la cuestión de la relación padres e hijos, cómo es la crianza de estos padres e hijos que ponen en riesgo a los niños por o en peligro por determinadas prácticas, por ejemplo, que pueden ser incluso la violencia, que puede quedar determinado, o a veces simplemente por la cuestión de un abandono, el abandono cultural, esos padres que están en su casa, tal vez el niño todo el día en la calle y para ellos es una práctica dentro de lo que es su cultura, como algo habitual o normal, y esa situación del niño en la calle genera todos los peligros que tienen que ver con las situaciones de abandono y con las situaciones de abuso a las que se puede ver expuesto por su situación de vulnerabilidad. Entonces, cuando produce alguna medida de separación del niño de su familia, la Convención habla primero de agotar todos los recursos para trabajar con esa familia, habla del fortalecimiento familiar, habla de las medidas alternativas a la institucionalización y después, por último, si todo esto fracasa, la institucionalización en el menor tiempo posible y después la adopción. Lo que ocurre en la práctica, y Argentina sigue teniendo institutos de alojamiento de niños, Corrientes sigue teniendo muchos institutos de alojamiento de niños, y Corrientes tiene además el agravante, y hablo de Corrientes porque para que ustedes tengan conocimiento en este cursado del contexto local, no tiene una ley de protección integral propia. Nosotros nos adherimos a la 26.031 del Sistema de Protección Integral, y como no tenemos fortalecimiento familiar, acogimiento y otras medidas alternativas, lo primero que se hace es la separación del niño de su familia para alojarlo en un instituto. Ahora, si nosotros, por ejemplo, revisamos, siguiendo estos criterios de la COE, cómo se emplean las políticas públicas y la vigencia de los derechos, si nosotros revisamos por qué pasa esto, vamos a ver que el Estado correntino, por ejemplo, gasta millones en la reparación de institutos de niños, niñas y adolescentes, en el mantenimiento de toda esa estructura, y 0 pesos a lo que sería el modelos de acogimiento familiar alternativas a la institucionalización. Entonces acá vemos, digamos, que sostener las políticas proteccionales encuadradas en un sistema tutelar adultocéntrico, donde la autonomía del niño, lo que el niño siente, lo que el niño quiere, o su opinión a ser tenida en cuenta, que es otro de los rasgos fundamentales de la Convención, que la Convención vino a instaurar para la vigencia de los derechos de los niños, se encuentran totalmente soslayados porque no hay una decisión política de modificar las prácticas que atañen a la atención de niñas y adolescentes. En este esquema, entonces, es que yo creo que hay que volver a rescatar esta convención y básicamente tratar de que las políticas públicas que se desarrollan a partir de ella y además la práctica tribunalicia que se debería desarrollar a partir de ella, porque vamos a suponer que no tenemos, como ocurre en Corrientes, un instrumento propio local, sí tenemos la convención que está vigente en todo el territorio nación argentina y podríamos aplicarla directamente y en base a ella deberíamos poder establecer, por ejemplo, en los procesos de menores, si existe razonabilidad en las políticas públicas adoptadas, si existe
racionalidad con relación a los recursos que se han empleado para atender la situación de ese niño o niña, y si esto no ha existido, también poder decirlo para poder generar los cambios necesarios. ¿Por qué me interesaba, digamos, mostrar este enfoque? Porque este que ha sido un año tan crítico en materia de vigencias de derechos, y habiendo tenido tanta participación a través de estos dispositivos con organizaciones territoriales, cada vez que comenzaba la vigencia de las normas, llegábamos a la conclusión de que normas tenemos y normas nos sobran. Entonces, ¿qué es lo que estaba faltando para que estas normas impacten en el mundo de la niñez? Bueno, falta esta mirada, falta la mirada de dejar de considerar las cuestiones que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales como simples necesidades de los niños y que éstas sean consideradas derechos. Siguiendo este análisis, la Convención además habla de lo que son los derechos esenciales de los niños que no pueden estar postergados, dice la Convención. Cuando nosotros estamos hablando de una institucionalización, estamos hablando, aunque sea dentro del tema de protección, de una privación de libertad. Si pasó el tiempo previsto en la ley y esa institucionalización se prolonga, es decir, ese alojamiento del niño en un dispositivo estatal que no es una familia y que es una institución de tipo total, es decir, toda la vida del niño transcurre ahí adentro, si ha transcurrido más del tiempo legal, estamos hablando de algo que afecta directamente la vigencia de un derecho esencial como es la libertad. Fíjense ustedes que cuando estamos en el mundo de adultos y vemos que una persona ha agotado suficientemente el tiempo de lo que se llamaría, por ejemplo, la prisión preventiva, es decir, el tiempo mínimo que una persona puede estar detenida sin condena, todos los abogados, por práctica, solicitan que se revise esa situación y la mayoría de los tribunales lo que tiene que hacer es dejar en libertad a la persona o apurar la causa, la elevación a juicio y demás. Ahora, ¿qué pasa en el universo de niños si esta situación se prolonga indefinidamente? Absolutamente nada. Estas, digamos, son las cosas que no pueden estar sucediendo si nosotros tenemos un instrumento como la Convención. ¿Qué nos faltaría? Y yo creo que lo que nos faltarían a nosotros serían garantías. Así como tenemos garantías previstas para los procesos y la afectación de derechos de los adultos, nosotros deberíamos desarrollar garantías para el universo de niños, niñas y adolescentes. Deberíamos desarrollarlo, digamos, pero porque somos reacios a tener una mirada no tutelarista y sí una mirada de vigencia de derechos. Porque si nosotros en realidad aplicáramos la Convención tal como ha sido pensada o diseñada, seguramente nosotros no estaríamos en una falta de correspondencia absoluta entre el texto de la ley y todo lo que se ve para dar garantía a la vigencia de los niños y la realidad de los niños hoy en día, que de acuerdo a UNICEF, la pobreza de la franja de niños pobres en la Argentina viene creciendo, y esa franja de niños pobres en Argentina, que se prevé que habrá 700.000 niños más pobres en la Argentina al finalizar este año, de esos 700.000, un fuerte porcentaje impacta en las zonas más pobres de Argentina, como es la zona del NEA. Entonces, si está previsto que los presupuestos de nuestras provincias y los presupuestos de nación destinen prioridad en la ejecución presupuestaria, el máximo de los recursos disponibles
para la vigencia de derechos de la niñez no se entiende estas realidades, ¿no? Pero tampoco se entiende que tengamos un alto número de niños institucionalizados, es decir, niños a los que una vez que son, digamos, alcanzados por el sistema de vulnerabilidad o vulneración de derechos, no tengan otras alternativas que el encierro en los institutos, así sea por 3 meses, por 6 meses o por el plazo legal. En Corrientes hubo un caso hace un tiempo del hogar Domingo Sabio, donde una persona ocasional que pasaba por la vereda grabó un video respecto de un pedido de auxilio de un y los malos tratos que esta persona que grabó el video pudo ver o apreciar cuando se involucró con la situación de este chico. Después vinieron todas las consultas con relación, mejor dicho, todas las disculpas, las excusas con relación a la situación de ese chico, que tenía problemas de salud mental, etcétera, y otras cosas que se dijeron desde los organismos competentes. Lo cierto y lo concreto es que las entidades de protección de niños del sistema tutelar no se han adecuado a las pautas de la Convención, no se han adecuado al comité de seguimiento, a los postulados del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, que es un organismo creado por la Convención destinado a monitorear la vigencia de los derechos y al que los países informan cada periodo de tiempo cómo está la situación en el país, en cada estado. En este sentido, voy a rescatar esto que dije al principio. No es la legislación lo que nosotros tenemos que criticar, no es la ley, puntualmente en este caso, aunque tener el dispositivo o la herramienta legal es el punto de partida, la mirada política desde la perspectiva de los derechos y no de las necesidades y no de la atención de esas necesidades como una mera cuestión asistencial, lo que nos va a dar la aproximación del texto de la ley y la realidad de los niños, niñas y adolescentes. Y otro tanto ocurre en el régimen penal juvenil. Ya estaba que en otras ediciones anteriores yo contaba cómo era el régimen penal juvenil. Se dice régimen porque esta ley, la 2298, que rige a los niños en conflicto con la ley penal, niños o adolescentes, es de la dictadura militar. Fíjense cómo será que la convención vino destinada a un universo nomás específico de niños que ni siquiera se modificó la ley penal juvenil, que es otra deuda de nuestra democracia. Así como tenemos otras leyes que hoy están en el Congreso como deudas de la democracia, la ley penal juvenil está en deuda, también es una deuda que tenemos con la niñez, y tenemos vigente este sistema de penal juvenil, que es un sistema proteccional tutorial, por supuesto, donde los jueces de menores son los que deciden el destino, digamos, de los niños, niñas o adolescentes en conflicto con la ley penal. Esta, digamos, es más o menos el esquema que les quería presentar, un poco nucleando, digamos, toda esta mirada bajo la vigencia de la Convención, y quería hacerlo menos, digamos, no desarrollar artículos, normas y demás, porque esto, por ahí, para los que están en derecho les resulta tedioso, pero desde ya que dejo abierta toda la posibilidad de que lo puedan solicitar en el aula virtual y ahí subirles las herramientas legales o legislativas, que las voy a acompañar igual,
y cualquier otro de opinión que necesiten. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta? Yo quiero comentar un detallecito. Mañana la Convención de los Derechos del Niño cumpliría 31 años, 20 de noviembre se firmó, y va a haber una charla que está el profesor Norberto Lipski en conmemoración de la convención, de la firma, ¿no? Y otro detalle, un chisme, esa convención es la que más ratificaciones de países tiene, a excepción de Estados Unidos. Vieron que Estados Unidos generalmente no firma ninguna convención, pero la Convención de los Derechos del Niño es la que más países adheridos tiene a su aplicación en cada país. Así que bueno. ¿Alguna consulta? Yo quería comentar algo, Marisú. Sí. Sí, sí, yo más que nada quería compartir, digamos, sí, por ahí como abogada también, en su momento en ejercicio de la profesión, no sé si llamarlo, pero sí, un poco frustración de que tenemos las normas y no se cumplen, que decía recién la doctora Nora, o sea, esa ley que es una ley de protección integral y además de todo lo que es nuestro sistema normativo constitucional, digamos, las leyes, creo yo, son bastante perfectas, o sea, pero no logramos que sean vigentes, que se cumplan en los casos concretos, y a veces frustra mucho porque también hay muchas instituciones que están previstas para que se logre la efectividad de los derechos. Y por ahí, no sé, pienso o pregunto, a lo mejor buscar otros mecanismos que hagan posible que en ciertos casos se logre la vigencia de las normas, digamos, que están para que se cumplan y no para que sea un adorno nomás, digamos. Y por ejemplo, sobre todo en los casos, aquellos casos en donde podríamos decir es sencillo, con solo respetar la norma se soluciona y se logra que un niño acceda a un derecho. A mí me pasaba, a lo mejor muchos también van a saber, por ejemplo, en el caso del ANSES, que es un organismo que por ahí en muchos casos revictimiza a las personas. Entonces, y me pasaba también, por ejemplo, de que por ahí, no sé, hay como una especulación de decir, porque hay cuestiones complejas, la verdad, porque en esto también juega todo lo que es el poder entre el poder ejecutivo y el poder judicial y ese control o ese equilibrio que debe haber ahí. Y bueno, parecería como que por saber que la justicia federal es lenta, como la mayor parte de la justicia, por ahí se especula diciendo, bueno, de aquí a que hagan un reclamo judicial y tengan un resultado, ya el niño ya va a ser un adulto. Entonces pasa muchas veces de que estando la ley, por ejemplo, yo me acuerdo, habían cuestiones burocráticas, cosas que uno no entiende por qué, si en la ley está previsto que los funcionarios públicos tienen que respetar el interés superior del niño en las decisiones que tomen. Pongámosle un caso concreto, no sé, un número que está, qué sé yo, que está mal, un acento de un nombre que no tiene el acento y por eso generó un montón de complicaciones, digamos. Si el funcionario tiene la obligación de mirar el interés del superior del niño y con solo fundamentar una decisión ya se logra que ese niño acceda a un derecho que le corresponde, ¿cómo puede ser que se pongan en una postura de negación, digamos, y revictimizan, especulan sabiendo que judicializar es todo un camino de aventura, digamos, y de tiempo? Y en definitiva, tenemos la ley, tenemos la obligación de los funcionarios, están previstas las sanciones, porque en muchos casos la misma ley dice que si no cumplen con esa obligación, obviamente que pueden ser denunciados y deben dar explicaciones en la justicia y están sometidos a sanciones administrativas o también a sanciones penales, digamos. Y sin embargo, con todo eso, y no logramos que en muchos casos sencillos se respete la ley y se logre que un niño acceda a lo que le corresponde, que es la efectividad de ese derecho, digamos. Entonces ahí es como que no sé, tenemos que a lo mejor ser un poco más imaginativos para encontrarle la vuelta de que podamos exigir y lograr, sobre todo en esos casos sencillos, donde se trata de una interpretación, una decisión nomás, no en un caso complejo donde, vamos a decir,
que accedan todos, por ejemplo, a una vivienda, cosa que ya es obviamente muchísimo más compleja, ¿no es cierto?, porque requiere mucho más recursos, pero que no podamos lograr la efectividad en cuestiones sencillas, que con solamente una decisión del que tiene el poder de decidir se logra, ya eso es inadmisible, digamos, pero pasa lamentablemente. Quería compartir eso nomás. Sí. Muy buena tu intervención, porque me da pie para decir lo siguiente. El diseño del sistema de protección que tiene Argentina, basado o desarrollado en la ley 26.061, está inspirado en la Convención de los Derechos del Niño, pero la Convención de los Derechos del Niño en ninguna parte del texto habla de un sistema proteccional o sistema de protección integral de la niñez. Es una interpretación que hicieron los autores, en algunos casos los que han participado en el desarrollo del texto de la Convención, los estados, los doctrinarios y la jurisprudencia. Es decir, se le llamó a todo ese abanico de herramientas legales sistema de protección, y se diseñaron instituciones que corrían del eje de la vida judicial, digamos, había que hacer esto que vos decís, no judicializar las situaciones que se podían resolver en la administración para que tengan una resolución mucho más rápida. Así que, de modo tal que esto que vos estás planteando implica esto que yo decía hoy, que es una mirada, es decir, debemos dejar de mirar cómodamente las cuestiones de la niñez pensando que esto se va a judicializar y vamos a esperar qué dicen los jueces, y realmente vamos a interpretar la Constitución, vamos a ver el texto de la Convención y vamos a ver que allí tenemos las respuestas que estamos necesitando para acercar el texto de la ley a la realidad de los niños, niñas y adolescentes. No sé si hay preguntas en el... Hay una pregunta, dice, la satisfacción de los DESCA suele ser más complejo que la satisfacción de derechos civiles y políticos. Satisfacer los DESCA para niños, niñas, adolescentes, ¿también se daría esa dificultad? Creo que lo que se habló ya respondió esa pregunta, ¿no? Sí, sin duda, digamos, o sea, la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. Perdón, tengo una mascota que me está haciendo un lío acá arriba de la mesa. Bueno, no. Lo he encerrado allá, pero se escapó y, bueno, está acá torturándome. La vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, dicen los textos, los tratados de derechos humanos, que son progresivos y que es justamente hasta el máximo de los recursos. Ahora, con relación a los niños, esto tiene, digamos, esto tiene un plus, porque para que justamente no pase como el universo de los adultos, digamos, alguna justificación de los estados, se dice que los niños, los derechos de los niños tienen que tener una previsión presupuestaria que debe ser intangible. Es decir, que no se puede usar ese presupuesto destinado a niños para ninguna otra cosa. Entonces, ahí vemos que ya tenemos hasta la solución en la herramienta legal. Ahora, ¿qué nos está faltando? Y sí, nos falta decisión política. Definitivamente nos falta decisión política, porque son, digamos, quienes administran el Estado, quienes diseñan el presupuesto y quienes ponen al frente de las áreas de niñez, quienes van a llevar adelante la vigencia de este texto de la ley. Bien. ¿Se acuerdan? Horacio. Sí, un poquito en misma sintonía, observar lo que pasa con la unidad de protección integral, al menos acá en el Chaco, ¿no? Con una fragilidad impresionante, porque si bien es un dispositivo que justamente es creado para evitar la judicialización de los procesos, uno observa que no disponen ni de los mínimos recursos necesarios para hacerlo, ¿no? Recursos humanos, recursos materiales, recursos alcance y toda esa cuestión. Y esto no lo observa uno actualmente, desde que se crearon las unidades de protección integral sucede esto. O sea, ya unos cuantos años,
y yo no sé si no existe en qué instancia existe para poder como sociedad exigir al Estado que, bueno, que destine los presupuestos necesarios para un mínimo de funcionamiento de estos dispositivos, ¿no? Las instancias, lamentablemente, son las judiciales, pero yo les presentaba el caso de Kisbel Castro, por ejemplo, digamos, de los años que demoró la tramitación y demás. El otro día en lista que me hacían contaba de un caso, de una situación de una madre con 6 hijos chicos en Corrientes y un amparo de vivienda que hice, que la vivienda llegó, sí, este año de la pandemia le entregaron una casa con todas las condiciones que establecen las normas que tienen que ser una vivienda accesible, asequible, digna, etc. ¿Qué ocurrió? Que ya de niños ya tenían muy poco, digamos, los 6 hijos de esa mujer. Es más, ella ya tenía nietos. Entonces, como les decía, sí, si nosotros consideramos que las leyes hablan de prioridad en la ejecución de la política, prioridad en la partida presupuestaria, intangibilidad de la partida presupuestaria, y ya prácticamente tenemos todo resuelto ahí. Ahí lo que es o una situación penal, que yo soy absolutamente enemiga de las denuncias penales y de los procesos penales porque han demostrado una inefectividad total y una selección del sistema penal para solo recaer sobre nuevamente las personas pobres y no conozco a ningún responsable de ningún área de niñez que no haya destinado la partida necesaria, que esté preso por incumplimiento de los deberes de funcionario público, siquiera procesado. Por ende, evidentemente, el proceso penal no es. Ahora, los procesos civiles de amparo por estas cuestiones, tampoco. Lo que sí creo es que como sociedad y debemos darnos el debate, incluir a la niñez en la agenda política. Díganme si ustedes han escuchado hablar a algunos de los que ya se están postulando para las elecciones, por ejemplo, acá en Corrientes el año que viene, hablar de la niñez. La niñez no está en la agenda política. Ese sí es un tema que como sociedad podemos exigir. Bien, ¿se acuerdan que en la primera clase introductoria del profesor Norberto había 3 componentes en lo que respecta a la aplicación o a la exigencia de derechos humanos? El primero era la ética, el segundo era la regulación en los tratados, las leyes provinciales, nacionales, internacionales, etcétera, ¿no? Y esas regulaciones que se incorporaban a los países, y las políticas públicas. Es fundamental que haya políticas públicas para que esto, la aplicabilidad y la exigencia de estos tratados y estos derechos sean una realidad. Y aparte también es importante la exigencia, que los ciudadanos y las ciudadanas sepamos que tenemos derechos para exigir, ¿no? Y que se hagan carne, si no es papel mojado. Esa es una de las cuestiones que, como decía Nora, hay que discutir quiénes van a ser los que van a llevar la agenda pública y qué políticas van a aplicar con distintos temas que hacen a esta agenda de derechos humanos, ¿no? Que es amplia, no se limita a solamente algunos derechos. Y voy a empezar por donde terminó Nora. Y con respecto a esta pandemia, ¿se acuerdan que también se mencionó, Norberto mencionó, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había emitido una resolución en la que trataba distintos temas con respecto a, o distintos grupos para el tratamiento de sus derechos en contexto de pandemia COVID-19. Y están incluidos niños, niñas, adolescentes. Si quieren les muestro, tengo acá, acabo de encontrar. A ver. Fíjense, tiene unas resoluciones que son 5, 6, no llegan a más de 6. Y es reforzar la protección de niños, niñas, adolescentes, incluyendo especialmente a los que no cuentan con cuidados familiares. Después, en cuanto al derecho a la educación, que dispongan los estados mecanismos para que niños, niñas, adolescentes puedan seguir el acceso a la educación con estímulos en lo que respecta a la edad, nivel. Pero fíjense aquí,
Adoptar medidas de prevención de abuso y violencia intrafamiliar, facilitando el acceso a medios de denuncia y actuando con la debida diligencia. Respecto de las instituciones de cuidado residenciales, los estados deben revisar las medidas especiales de protección vigentes, promoviendo la revinculación familiar de los niños, niñas y adolescentes, cuando sea posible, siempre que esta medida no sea contraria a su interés superior. Además, se debe asegurar acciones de prevención del contagio en estas unidades, y además de establecer protocolos orientadores para equipos y personas de niños a su cargo. Y dar atención especial a los niños, niñas y adolescentes que viven en las calles o en zonas rurales. Las medidas de atención especial deben considerar las condiciones económicas, sociales y además considerar que los efectos de la pandemia son diferenciados para cada grupo poblacional. ¿Vieron? De niños, niñas, debido al contexto social en el que están insertados, incluida la brecha digital. Ese problema del acceso a la educación, que hoy es todo virtual, la brecha se ve en el interior de nuestras provincias sobre todo, y en aquellos que no tienen recursos para pagarse paquetes de datos, internet, computadoras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda que los estados usen de los medios de comunicación para garantizar el acceso a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes sin ningún tipo de discriminación. Esta resolución no tiene desperdicio. Ahora verán que también habla de grupos vulnerables, pueblos indígenas, y habla de personas privadas de libertad, personas mayores y demás. ¿Está? Entonces, esto ya está subido al aula de la cátedra. Ahora, vamos con el tema que me toca a mí. Primero me represento. Yo soy Marisol Lipski, soy abogada de formación. También soy docente en el Instituto de Ciencias Criminalísticas de la UNE. Tengo otra vida que también participo del sindicato docente de mayor representación dentro de la universidad, por eso teníamos a veces algunas situaciones de no poder continuar con las clases porque estábamos luchando por derechos. Y bueno, mi formación, y tengo otra vida donde trabajo en la justicia federal en una fiscalía. Así que bueno, el tema que vamos a abordar conmigo va a ser violencia institucional. Y quiero retomar algunas cuestiones que había tratado la profesora Marta, ¿se acuerdan? Con respecto a las pulsiones y que eso generaba violencias que se pueden distinguir entre violencias por acción, por omisión, por distorsión, ¿no? Pero vamos a un concepto de violencia. ¿Les parece? ¿Les parece que comparta un PowerPoint que tengo hace rato? Y que es dinámico, así que no los va a distraer. Fíjense, a ver cómo se hace para empezar. Bueno, vamos a hacer así. Presentación de diapositiva, Marisu. Presentación Abajo. Acá. Desde el principio. Y desde el principio. Bueno. Y ahora no me funciona. Ahí está. ¿Qué dice el diccionario de la violencia? Que es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. La trató con violencia, en la calle veo mucha violencia, ejemplos. Es un concepto polisémico y ambiguo, pero todo acto de violencia implica acciones tanto individuales como colectivas, organizadas como espontáneas, ritualizadas, rutinizadas, legales o ilegales, intencionales o no intencionales. Fíjense los distintos y cómo va en una cadena, ¿no? La violencia en sí misma. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a la violencia? Que es el uso intencional de fuerza o de poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastorno en el desarrollo o distintas privaciones.
y ahí define 3 tipos de violencia: violencia autoinfligida, violencia interpersonal, que puede ser familiar, que incluye menores o niños, niñas, adolescentes, parejas, ancianos, y la violencia colectiva, la que vemos, la social, política, económica. Esa es la diferencia que hace la Organización Mundial de la Salud. Vamos a tratar de entender con qué elementos se constituye la violencia, con una pirámide que se llama la pirámide de Galtung, que es un sociólogo y un matemático noruego, Johan Galtung. Es integrante de la ONU, pero busca una ONU más democrática, entonces ha creado distintos comités para que la Organización de Naciones Unidas sea más democratizadora en su accionar, y estableció una tesis que es el triángulo de la violencia, ¿no? Entonces habla de 3 puntos o de 3 lados que tiene este triángulo. La violencia directa, que es lo que se ve, lo visible, lo que vemos generalmente cuando hablamos de violencia social, de violencia de las fuerzas de seguridad. La violencia cultural en una de las puntas, o de las bases, y la violencia estructural como base invisible, ¿no? Estos puntos se retroalimentan entre sí. Por eso ven ahí abajo como las flechas, es como un círculo. Pero también se asimila esta pirámide a un iceberg. ¿Por qué? Porque la violencia directa, violencia cultural y la estructural, si bien tienen distintas fases o manifestaciones, fíjense por qué decimos que es un iceberg. En la punta vamos a ver la violencia directa, ¿tá? El comportamiento, la acción visible, la acción ya sea por acción, como decíamos, o la conducta por acción o por omisión. Y la parte del iceberg invisible es todo lo que es las actitudes, lo que viene del bagaje cultural, de lo que aprendimos, como decía Marta, ¿no? En la clase del 5 de noviembre, creo que era, todo lo que tenga que ver con lo que se aprendió como ser social que somos, y obviamente en ese ser social lo cultural pesa, ¿no? Y la violencia estructural, que es todo lo que implica las necesidades negadas por distintos estamentos. Entonces, en esto se divide. Lo visible es lo que vamos a ver desde la punta de un iceberg. Lo invisible es lo que sostiene esa punta y es lo que está por debajo, que es mucho, ¿no? En el concepto, en los elementos de violencia. Ahora, ¿cómo podríamos definir la violencia institucional? Fíjense que hay un proyecto de ley, no sé en qué quedó, en la provincia del Chaco, que definía a la violencia institucional como todo acto que implique uso de las fuerzas, el poder físico, la coacción, de hecho o como amenaza, ya sea de naturaleza física, sexual, psíquica, y que incluya privaciones o descuidos frente a una persona o grupos de personas. Y esto es importante también tener en cuenta, ejecutados por funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Estamos hablando de estamentos del Estado, ¿no? Así como las personas que cumplen funciones en esos poderes y o por integrantes de fuerzas de seguridad y policiales en cumplimiento de sus funciones. Hay una ley nacional también que establece en su artículo 1, como el 8 de mayo, Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, para que se pueda recordar las graves violaciones de derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad y respetuosas de derechos humanos. Pero fíjense cómo lo tratan al tema organizaciones no gubernamentales. La violencia institucional puede ser todo uso arbitrario o ilegítimo de la fuerza ejercido o permitido por las reparticiones del Estado. La Defensoría General de la Nación, que vendría a ser el cargo
el jefe de Nora, pero a nivel federal, define a la violencia institucional o manifiesta que involucra tratos incompatibles con el Estado de Derecho ejecutados por funcionarios públicos, por otras personas en ejercicio de funciones públicas o por particulares que actúen bajo su consentimiento de estos funcionarios públicos, ¿no? Entonces, redondeando, podemos decir que la violencia institucional es el uso de la fuerza por acción, por omisión o distorsión, visible como la punta del iceberg o invisible, cultural, directa, estructural, que violan derechos humanos, con ese uso de fuerza, ¿no? Impartida, ya sea por funcionarios que representan y llevan adelante las funciones y o servicios esenciales de un Estado de Derecho. ¿Cuándo encontramos prácticas violatorias de derechos humanos? Con la participación estatal por denegación de acceso a un servicio o a un derecho, o por participación indirecta activa de agentes del Estado. Entonces, si trasladamos la pirámide que vimos, ¿no? O el iceberg, vemos que podemos clasificar o tener dos tipos de violencia, la visible o abierta, o directa, de violencia institucional, la que está en la punta del iceberg, o del triángulo, y la violencia invisible o silenciosa, que abarca estos elementos culturales y estructurales, ¿no? Que sostienen esa base de la pirámide o es la base del iceberg. Entonces, veamos, a ver si pueden participar quienes estamos conectados. En estos gráficos, ¿qué tipo de violencia creen que se está manifestando? ¿Violencia institucional visible o violencia institucional invisible? A ver el chat. Pueden habilitar sus micrófonos, ¿eh? Porque no veo el chat con el compartido de pantalla. Ay. ¿Alguien me lee qué van escribiendo? En la primera imagen, uno la asocia con una imagen visible, ¿no? Violencia, una cuestión visible. ¿Qué más fueron escribiendo en el chat? A ver, Horacio, ayúdame, sé mi co... Ay, ya te digo, Marisúpera. Bien. Barrios Margarita. Ya tengo que cerrar. Barrios Margarita dice visible la primera y la segunda invisible. Bien. Jorgelina Luchelli dice visible. Federico Alvarenga, visible, sin dudas. Visible. Bien. Norma Martínez dice visible, me recuerda a la época de la dictadura. Bien. Bien. Bueno, sigamos. A ver. ¿Este tipo de violencia es visible o invisible? Fíjense en la situación, ¿eh? La justicia, que quiere hacer justicia, que ahí está el efecto, ¿no? Sube el juez. ¿Por qué la justicia es ciega o está vendada? Es para que no ver a quién imparte justicia, ¿no? Me lo va a decir Nora, que es también la que sabe de esto. Y la balanza es el equilibrio, ¿no? Y la espada son todos los símbolos de la justicia. De no mirar a quién, de siempre el equilibrio, la igualdad ante la ley, que garantice eso. ¿Qué hace el juez? Sube, le saca la venda, se la pone en la boca para que no diga y se sienta a hacer justicia. ¿Es violencia visible o invisible? El chat, habiliten sus micrófonos y vamos hablando, ¿sí? Invisible. Invisible. Invisible, dice Margarita. Vane dice invisible. Totalmente invisible, dice Norma.
Y las decisiones de un juez que niega o no hace justicia cuando se reclama un derecho, ¿es visible o invisible? Invisible, dice Alicia. Sigamos. A ver, violencia institucional visible o violencia institucional invisible. Fuerte, ¿eh? ¿Tienes auriculares a tu papá, por fin? Escucho. ¿Tienes auriculares? No escucho. Es invisible, por ahí uno está más acostumbrado, en mi caso, a denominar estas situaciones como violencias simbólicas, ¿no? Por ahí, porque en realidad se observa la violencia, pero no sé, o sea, invisible en principio, pero Sí, es violencia indirecta, ¿no? sí. No, la imagen no entiendo bien. Acá en este lado sí se nota que son personas que obviamente están en situación de vulnerabilidad. Sí. Es una violencia, Y le es un tipo de preguntan, violencia claro, sistémica. sistémica, estructural, pero no deja de ser invisible. Nosotros estamos acostumbrados a tener la violencia directa como el uso de fuerza Sí, expresada, ¿no? El ejercicio sí, de la fuerza. Este es sí, un formato, lo mismo el niño en situación de trabajo de precarizado, explotación. de explotación, Sí, haciendo lo que el mundo capitalista le pide, ¿no? sí, Entonces, sí. es claramente estructural o invisible o indirecta. Sí. Fíjense esto, esa foto del niño que lleva las bolsas, que también se la identificó con la meritocracia, ¿se acuerdan? Sí. Según el concepto de meritocracia, ese niño no se esforzó lo suficiente para estar jugando. ¿Es violencia visible o invisible? Invisible. La de la foto del niño con las bolsitas de recolección, ¿no? Invisible. Yo ahí no sé si estoy tan de acuerdo, Marisú. ¿Cómo? Que no sé si estoy de acuerdo, porque me parece que, o sea, vos mencionaste el concepto de meritocracia. Claro, es una foto, no, dije, esta es una foto que se usa para explicar por qué no se debe aplicar el concepto de meritocracia, sobre todo en niños, ¿no? Y sí, lógico, en niños. Claro, porque si no diría, ese niño no se esforzó lo suficiente para estar jugando con los otros niños. Esa es la lógica de la meritocracia. Pero no ese es el concepto que quiero dar. Quiero demostrar que este niño en esta situación tiene un ejercicio de violencia que no la estamos visualizando, ¿está? Que es indirecta, que es estructural, pero no deja de ser un tipo de violencia. ¿Y la maestra que está enseñando a no ser violento en la escuela? Violencia directa, ¿no? Expresa. Esa es lo que se quiere hablar de esto. Fíjense que hay un informe, y esto el año pasado lo aplicamos, hay un informe mundial sobre la violencia ejercida en niños, niñas y adolescentes de Paulo Sergio Piñeiro, lo vamos a subir porque está muy bueno, habla de distintos puntos, y fíjense los tópicos que toma hablando de violencia contra niños, niñas en el hogar, en la familia, violencia contra niños, niñas en las escuelas y en entornos educativos, que es el castigo físico, psicológico, vínculos con la discriminación, la violencia basada en el género, que es una de las formas de violencia, como habíamos visto en la pirámide, estructural, ¿no? Que también sostiene todo lo que es el patriarcado, el sexismo, todo lo que implica violencia invisible o por debajo del ejercicio de fuerza. Otro tópico es la violencia contra los niños, niñas en las instituciones de protección de justicia, que hoy hablábamos. Son factores que contribuyen a la violencia en las instituciones.
que no hay personal adecuado, falta de monitoreo y vigilancia, mezcla de diferentes niveles de vulnerabilidad, las fuentes de violencia en las instituciones de protección, violencia por parte de funcionarios, violencia como tratamiento, la falta de cuidado como una forma de violencia, violencia por parte de otros niños y niñas. ¿Se acuerdan lo que nos contó Nora del caso de estos preceptores que estaban a cargo de los niños y que fueron denunciados? Violencia contra los niños, otro tópico, en los lugares de trabajo. En algunos países, porque este es un informe mundial, los niños tienen la posibilidad de trabajar, ¿no? Y de generar recursos. Pero fíjense, trabajos de alto riesgo se los suele usar para eso, el trabajo infantil doméstico, la violencia de todo tipo, en aislamiento, angustia psicológica, niños explotados en la industria del sexo, esto es trata, el trabajo forzoso y la servidumbre, otra forma de trata, la servidumbre por deudas, los grupos indígenas o pueblos indígenas, formas de tradiciones de esclavitud, actividades ilícitas, niños y niñas involucrados en el tráfico de drogas. Violencia, otro tópico, contra niños y niñas en la comunidad. Y ahí también tiene distintos factores que pueden ser aquellos de violencia, ya sea física, como homicidios, contagios de enfermedades, factores individuales y familiares, factores sociales, la desigualdad, la exclusión. Y fíjense cuáles son los principios que establece este informe, que está bueno, el Informe Mundial sobre Violencia contra Niños. Ninguna forma de violencia contra niños y niñas es justificable. Nunca deben recibir menos protección que los adultos. La violencia contra niños y niñas es prevenible. Hoy hablábamos de políticas públicas, ¿no? Y de poner en agenda esto de la niñez y de sus derechos. Los estados deben invertir en políticas y programas basados en evidencias para abordar los factores o causales de la violencia contra niños. Los estados tienen la responsabilidad primordial de hacer que se respeten los derechos de la infancia, a la protección y al acceso a servicios y a prestar apoyo a la capacidad de las familias para proporcionar cuidados a niños y a niñas en un entorno seguro. Los estados tienen la obligación de garantizar que los que cometan actos de violencia rindan cuentas. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando hay actos de violencia y no se hace justicia o no se lucha contra esa impunidad. La vulnerabilidad de niños a la violencia está relacionada con su edad y capacidad en evolución, y algunos niños, debido a su género, raza, origen étnico, discapacidad o condición social, son especialmente vulnerables. Y ahí es donde el Estado también debe garantizar su protección y sus derechos, ¿no? Y los niños, niñas tienen derecho a expresar sus opiniones. La Convención establece que deben ser escuchados cuando hay judicialización o hay algún problema en sede judicial, y que éstas se tengan en cuenta en la aplicación de políticas y programas. ¿Se acuerdan los tres estamentos para la aplicación de derechos? La ética, las normas o la regulación y las políticas públicas. Por eso siempre el Estado es garante de la aplicación y ejercicio de derechos. Vamos a otro tipo de violencia. Esta es más gráfica, ¿no? Violencia institucional, la primera. ¿Visible o invisible? Esa es invisible. Eso es el mundo del capital de unos pocos y las migajas que se recibe desde otro lugar, ¿no? La teoría del derrame. Exacto, la teoría del intento de derrame para pocos. Y después, la violencia institucional, ¿visible o invisible? Segunda foto. Visible. Directa, ¿no? Sí, directa, visible. Muy. Ahí y a eso siempre se relaciona la violencia institucional, pero fíjense que es un concepto amplio, el de violencia institucional. Acá otro emblema.
Perdón, Marisú. Sí. Hace muy poquito nos pasó un caso donde el interrogatorio que se expone, por ejemplo, por violencia, una mujer va a denunciar, hacer una denuncia por cuestión de género, y el interrogatorio que se somete es terrible. Sí. Espantan, las echan, pero es porque también está la lógica patriarcal muy arraigada, ¿no? Y bueno, esto, violencia visible o invisible. Los transgénicos. ¿Se acuerdan? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto también tiene que ser parte de la agenda en políticas públicas. Regulación de este tipo de situaciones, ¿no? Que afectan a la población, a la sociedad en general. Y aquí, bueno, no hay dudas. La forma de violencia. Fíjense el emblema, la fuerza aplicada por la policía y el estado de vulnerabilidad de las personas que no están armadas o no tienen esa formación para el ejercicio de la fuerza, porque las fuerzas de seguridad están para prevenir, ¿no? Para generar un estado de seguridad al ciudadano o a la ciudadana, no hacer esto. En una manifestación por pedido de justicia, ¿eh? Y después, cómo ejerce la fuerza o la violencia a alguien que está graficando o dibujando o difundiendo este tipo de acciones. Violencia claramente visible o directa. Bueno, entonces, ¿qué genera las situaciones de violencia de distinto tipo, como hemos visto, si lo pensamos como un círculo vicioso? Genera miedo en las personas que han sido víctimas y en sus familias, ¿no? Las consecuencias que puede traer si la víctima, su familia, su entorno denuncia acciones de violencia institucional. No lo hagas, no te metas, va a ser peor las consecuencias. El miedo. ¿Qué otro elemento se suma a este círculo vicioso? La impunidad, la naturalización. Vamos a ir para la izquierda. Naturalizar este tipo de prácticas. Se aceptan, bueno, sabemos que siempre pasa, siempre hay un loquito en las fuerzas de seguridad, y se legitima esa acción violenta. Aparte hay grupos que creen en este tipo de ejercicios de la fuerza para evitar ciertas situaciones o conflictos sociales, ¿no? Naturalizar la violencia institucional. La desconfianza. No creo que si denuncio, si esto intento que se haga justicia, no vamos a tener respuesta por parte de las instituciones que así deben hacerlo. Y la impunidad. Ese es el círculo vicioso. La impunidad que genera no denunciar, no luchar para que se repare, para que se acceda a la justicia, para que no vuelva a pasar, para garantizar esa situación de evitar que pase con otras personas. Y esa impunidad obviamente genera que estos hechos se vuelvan a repetir. Entonces, ¿qué genera? ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia institucional? La sensación de soledad. Hay un monstruo que es la institución, el Estado, ¿no? Y uno se siente muy chiquito, insignificante, y mira alrededor y no tiene en qué apoyarse, y ahí está el miedo de ese círculo vicioso. La sensación de impotencia ante ese monstruo, ante la institución,
porque somos los más débiles, no podemos ir contra eso, que ya está instalado, es estructural. No se aplica la ley de causalidad, es decir, la violencia institucional es algo irracional, no vas a encontrar el porqué, ¿no? No hay un motivo, no vas a entender por qué te pasó y por qué te pasó a vos. Y no tiene lógica, no tiene fundamento. La víctima, dice este autor, no encuentra un correlato lógico entre lo que le pasó con lo que tenía que vivir en una sociedad, en un Estado de Derecho. Y esa respuesta en la violencia institucional, cuando estamos en el círculo vicioso, no existe, no la vamos a encontrar. Entonces vuelve el círculo a rodar. El miedo, la naturalización, la impunidad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para romper ese círculo vicioso? Reconstrucción, palabras clave. Reparación, resolución. Fíjense las fotos, lo simbólico que es esto, ¿no? Cómo la sociedad en búsqueda de justicia puede romper ese círculo vicioso. Y si rompemos ese círculo vicioso, vamos al círculo virtuoso de la violencia institucional. ¿Y qué pasa si rompemos con el círculo vicioso? Viene la reconstrucción, se supera la pasividad, ese miedo y la desnaturalización. Se cree, con la reparación, se cree en el funcionamiento eficaz de los sistemas institucionales de reparación, de protección, ya sea la justicia, los distintos estamentos del Estado que tomen partido de las cuestiones o puedan regular sobre prevenir situaciones de violencia, y la interrupción del ciclo de la impunidad, la lucha contra la impunidad, para que esto no vuelva a pasar. Esto viene con una resolución. Y con el círculo virtuoso logramos la modificación de esta cultura institucional de la violencia, ¿no? Cambia. La lucha contra la impunidad genera esto. Genera historia para los pueblos y derechos conquistados para aquellos que fueron valientes en ejercer sus derechos, en luchar contra la impunidad. Madres y abuelas de Plaza de Mayo, la CONADEP con el Nunca Más, que ha buscado que se rompa esta impunidad de lo que pasó en la última dictadura cívico-militar, la masacre de Margarita Belén, los juicios, son ejemplos, ¿no? Son ejemplos de lucha contra la impunidad y que han entrado al círculo virtuoso. Y aquí están los distintos elementos que llevan a la regulación de todo lo que es violencia institucional, tortura, distintos instrumentos internacionales que nos sirven para aplicar, ¿no? Así como decíamos, tenemos la Convención del Niño, tenemos distintos tratados, también para prevenir las torturas, tratos inhumanos, crueles. Tenemos en Argentina, desde la Constitución, tratados internacionales que tienen rango constitucional, hasta leyes que pueden generar también esta posibilidad de entrar al círculo virtuoso de la violencia. Y ejemplos gráficos. Otro tipo de violencia, ¿no? Obviamente que tanto las causas de lesa humanidad, los juicios por la memoria, que han llevado a evitar la impunidad de quienes cometieron crímenes de lesa. También tenemos casos como la masacre de Napalpí y el genocidio de pueblos indígenas en nuestro país, en la historia que hemos tenido,
continúan esas prácticas que no las debemos naturalizar. ¿Se acuerdan que en épocas de pandemia hemos tenido una situación, sobre todo en Chaco, en Resistencia, a fines de mayo, en Fontana, la policía, con la justificación de la cuestión de la pandemia, entró a un barrio Cuom y a una familia empezó a violentarlas, hubo abuso, golpes, bueno, una situación de violencia institucional claramente directa por el ejercicio de la fuerza de seguridad. Y ante esa situación fue una respuesta muy rápida de organismos de derechos humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y en este caso nosotros hemos tenido una respuesta muy rápida del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, que ha hecho un comunicado muy importante para lo que implica este tipo de prácticas en la provincia del Chaco, ¿no? Y los invito a leerlo, se nos está acabando el tiempo, pero fíjense cómo hablan de que no es un hecho aislado, sino que ni un país ni ninguna provincia debe permitir estas situaciones. Asistimos y relacionan, y se acuerdan la clase anterior cuando decía Lecot que cuando sufre parte del pueblo este tipo de violencias de las policías y demás, ellos también sufren, porque son un pueblo. Entonces habla de Rafael Nahuel, que también fue un mapuche, que lo mataron por ejercer derechos, y como integrantes de la facultad y de una universidad pública comprometida con el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, habla de las visiones de mundo, de sus lenguas y de sus conocimientos, como ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la democracia y el respeto de los derechos humanos, no debemos ni podemos hacer silencio. En estas luchas nadie sobra. Luchar contra la impunidad para romper los círculos viciosos es algo que debemos tener muy claro, que estamos todos adentro para esa pelea, ¿no? Así que bueno, lo mismo pasa en aquellas personas en situaciones o en contexto de encierro que realmente sufren situaciones muy violentas y que en este contexto de pandemia, en Corrientes, ha pasado situaciones muy graves. Han matado a un chico de 23 años que estaba detenido por robar el teléfono de su vecina, que después lo repuso, y murió en una contienda por una huelga que habían hecho los detenidos para que les den material de limpieza y prevención para evitar que la pandemia arrase con ellos. Este librito que salió hace poquito, El encierro dentro del encierro, realmente demuestra muchas situaciones de vulnerabilidad y cómo la violencia directa es muy visible en este tipo de personas y de situaciones. Así que bueno, y aquí, prohibido pisar el césped y la dignidad, Mafalda, genia siempre. Bueno, hasta aquí mi aporte a los temas de la cátedra. Se abre la movida de preguntas. Marisú, ¿me dejás hacer una acotación? Sí. No quiero dejar de mencionar que con relación a la violencia institucional y a la falta de correlación entre lo que está previsto en las leyes para el universo de niños, niñas y adolescentes, la cuestión de la institucionalización y de niños en la calle como modo de violencia sistemática estructural ha sido resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y en un caso fue condenado a Argentina, en el caso Mendoza, es conocido así, por haber dictado a menores de edad y que sufrieron perjuicios en su persona, en su integridad física y psíquica, a muy corta edad y de tipo irreparables. Y la Corte condenó al Estado argentino solicitando que no, bueno, diciendo básicamente que la perpetua, la condena perpetua es incompatible con la Convención de los Derechos del Niño. Y en otro caso, de los casos Villagrán Morales, también fue condenado, digamos, no es el Estado argentino en ese caso, pero la Corte Interamericana lo que mencionó ahí es que no es cualquier protección la que hay que brindar a niños, niñas y adolescentes, sino a que garanticen el desarrollo de su integridad física, en los ámbitos donde pueda preservarse su edad y donde se respete su integridad física. Con esto es decirle a los estados, no es que pueden sacar los niños de la calle y ponerlos en las instituciones y que dentro de las instituciones se vulneren sus derechos, como el caso del Domingo Sabio que que hoy mencionaba en la exposición. Es decir, para todos estos lugares hay, digamos, también estándares establecidos por el Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, y todo este material y el análisis que hay dentro de los casos de violencia institucional en las instituciones de niños, niñas y adolescentes, lo podemos subir al aula virtual para los que tengan curiosidad y quieran consultar. Bien. Ay. Podemos proponer también, Nora, si quieren, habilitamos 2 foros. Si quieren trabajar todo lo que es derechos del niño, convención del niño, y el foro para trabajar casos que les haya impactado, relevantes, de violencia institucional. ¿Les parece? Entonces vamos trabajando y nos cuentan qué les impactó o qué creen que tendría que hacerse como para que esas cuestiones puedan ser... puedan entrar al círculo virtuoso de la lucha contra la impunidad. Habilitamos esos foros, ¿les parece? Para quienes quieran participar del aula. Y bueno, sí, me parece bien. Y voy a subir esta presentación, entonces les quedan los conceptos que tratamos y demás. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Veo que me están comentando acá, por eso les estoy proponiendo casos que les haya conmovido de violencia, porque me están escribiendo varios casos, el de Rafael Nahuel, Facundo Astudillo, Ledesma de Formosa. Acá comentan que el CELS, sí, es cierto, mandó una carta esa semana cuando pasó lo del pueblo Com, del barrio de Fontana. Hubo, pero organizaciones de todo el país repudiaron estas acciones de violencia, porque aparte fue en un contexto de mucha vulnerabilidad, en plena pandemia, con grupos realmente vulnerables, así que ha sido una situación que este año nos conmovió, ¿no? Así que bueno. Bien, acá dicen que gustó con el Power, que es más dinámico, ¿viste? Fue acertado, porque a la entrada hicimos una mini encuesta o votación de si hacíamos con Power o sin Power. Con filminas, sin filminas, esa era la dicotomía. Bien. Estuvo bien porque me esforzaba tus palabras. Bien, y te mencioné, ¿viste? Que vamos encadenando, vamos juntos, ¿eh? Pero bueno, estamos entonces, la próxima clase va a estar buena porque va a estar Norberto y Teresa Artieda, van a hablar de educación y derechos humanos. Entonces, va a estar bueno, dos grosos y grosa. Un groso y una grosa también. Así que vamos a tratar de difundir con más tiempo para que puedan participar y estar en línea, ¿sí?
Así que bueno. Y hablando de educación, justamente un caso que yo lo leo como de violencia institucional muy cercano, están en los dichos de la ministra de Educación de Cava, ¿no? En la que pide a las familias que informen sobre, además de todo lo que dijo de los docentes, sobre lo cual ya nos manifestamos desde la Facultad de Humanidades, esto de pedir a las familias que denuncien a los maestros, maestras, profesores y profesoras que tienen alguna militancia política y que la llevan a las aulas. Me parece de una gravedad enorme. Y yo lo leo en este sentido también como un hecho de violencia institucional, porque es el Estado el que está pidiendo la cabeza de algunos profesores, ¿no? Ahí ya ¿cómo es? Me haces pensar, me hiciste acordar, no sé si se escucha. Sí, se escucha. Sí. ¿Cómo es, no? De que tenemos que hablar y mencionar todo en los lugares o en los ámbitos de debate o de intercambio o de palabras sí, común como esta, porque muchas veces la violencia, todo nuestro, digamos, a lo mejor todo lo que deseamos como sociedad que no podemos lograr, y muchas veces caemos en las falsas estas dicotomías porque vemos que las violencias vienen de todos lados, porque me hizo acordar lo que estaba diciendo de las palabras desagradables, digamos, o desafortunadas de esta funcionaria, y también las preguntas en la UBA, que trascendió también a través de un medio periodístico, también una pregunta en situación de un examen, ¿no es cierto?, de una universidad, con mucho contenido, digamos, de opinión o de afirmación, digamos, más que pregunta, digamos. O sea, que muchas veces viene, no es capital de ningún sector ni de ningún partido, la violencia. Claro. No. Sí, así es. Y muchas veces al contrario, muchas veces vemos que es como muy, muy generalizado, digamos, y nadie queda exento, digamos, de ejercer esas violencias, digamos. Así es. Hay una pregunta, Nora, ¿querés responder? ¿Leerla? Profe, Sí. quisiera saber si dentro de los derechos de niños, niñas y adolescentes se abarca o se incluye a niños por nacer, si se tiene en cuenta su estado de vulnerabilidad, realmente desconozco. Bueno, Tina, esto supongo tiene que ver con relación al debate sobre el aborto, que generalmente es el que pone en eje esta cuestión. Los tratados de derechos humanos mencionan o comprenden, como el Pacto de San José de Costa Rica y demás, la protección de la vida. Y cuando se suscribieron los pactos internacionales, se dejó como a salvo la cuestión de aquellos países donde ya estaban o ya tenían alguna previsión o regulación sobre la interrupción legal del embarazo. Entonces, en general, dicen los tratados de derechos humanos, es desde el momento de la concepción. Esa acepción que se estableció ya fue interpretada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se estableció que esa acepción en general hacía referencia a la posibilidad de que algunos países regulen en su ordenamiento interno la previsión de la interrupción legal del embarazo. La interrupción legal del embarazo es una previsión para dentro de lo que es, en el contexto de los niños que están en desarrollo, es decir, una niña de 10 años, por ejemplo, que cursa un embarazo, es para poder garantizarle a esa niña su derecho a su integridad corporal, su
desarrollo a una vida plena, acorde con su edad, y no tener que ser madre a los 10 años por una imposición de una convención que nada tiene que ver con los derechos de ciudadanía que están previstos. ¿Cuáles son los derechos de ciudadanía? Para un adulto, y poniendo en eje la cuestión de hombres y mujeres, los hombres deciden sobre su cuerpo y sobre sus vidas, y las mujeres tenemos una limitación en este sentido central, que está dada por la cuestión biológica, es decir, hay algunas personas que están en contra de la legislación del aborto y sostienen que, bueno, la mujer nació para dar a luz, para ser madre o para seguir cuestión reproductiva biológica, digamos. Bueno, no todos piensan así, y el derecho tiene que estar o contener a todas las personas. Es decir, hay aquel grupo de mujeres que no quiere, por el motivo que sea, ser madre, y aquel grupo de mujeres que ha sido violentada en su integridad física, incluidas las niñas, porque una niña de 10 años no puede decirse que ha tenido voluntad en la gestación. Entonces, para todos ellos, digamos, está la previsión que ahora está en tratamiento en la Cámara de Diputados del aborto. Esto no quiere decir que la protección de la vida no esté garantizada, pero si nosotros vamos a nuestro texto constitucional, en el artículo 75, inciso 23, nosotros vamos a ver que habla de la protección del embarazo, y habla de la protección del embarazo teniendo en cuenta a la mujer, es decir, a la persona que lleva adelante ese embarazo, es decir, para darle toda la protección legal. No va a decir que la vida en gestación va a ser superior a la vida de la persona que cursa ese embarazo. Dentro de lo que es la Convención de los Derechos del Niño, muy a pesar de aquellos que dicen que la Convención dice que está prevista que se defiende la vida desde el momento de la concepción, lo cierto y lo concreto es que no es. La Convención dice se es niño de 0 a 18 años. Nuestro Código Civil habla de las personas cuando éstas nacen, a partir de ese momento adquieren plena personalidad conforme nuestro ordenamiento. Todo lo demás está previsto, sí, pero para protección de ese embarazo, en el caso de que así lo desea la persona que cursa adelante el embarazo. Bueno, espero que te haya alcanzado mi explicación, y si no, lo seguimos en el aula virtual. Bien. Bueno, ¿alguna intervención más? ¿O nos despedimos hasta el jueves que viene? ¿Jueves que viene? Bien. Saludos. Chao a todos. Vamos a habilitar entonces en el aula los foros para que puedan participar, y vamos a subir el material para lectura y para quienes quieran profundizar los temas que hemos tratado en el día de hoy. ¿Sí? Hasta el próximo jueves, que van a estar el profe Norberto y la profe Teresa Artieda.